Buenos días, muy buenos días a todos. Hoy es domingo 30 de enero de 2022. Estamos en Villa Mercedes, San Luis, República Argentina, transmitiendo a donde el Señor lleve esta palabra. Qué cosa extraordinaria. Dios la lleva a lugares remotos. Cuando dice la palabra de Dios que su palabra iba a ser anunciada en todo el mundo. Bueno, queridos, se está cumpliendo eso y está llegando la palabra de Dios hasta los puntos más recónditos. Qué cosa extraordinaria. Damos gracias a Dios por ello. Hoy quiero hablar sobre un tema tan profundo, tan extraordinario y tan anunciado en la Biblia, tan fuerte, tan potente en el mensaje bíblico, particularmente en el Evangelio de Mateo. El Señor Jesucristo habló mucho de esto. Y voy a citar el texto tan conocido de Mateo capítulo 6, cuando el Señor Jesucristo, en respuesta a una pregunta de los apóstoles, dijo estas palabras. Los apóstoles le dijeron le preguntaron a Jesús o le dijeron a Jesús: enséñanos a orar. Lo veían a Jesús en oración, ¿viste? Dice que, mira, otra vez se fue allá. Mira, ahí está. Y habla con el Padre, ¿sí? Con el Padre. Fíjense qué cosa interesante, porque hasta ese entonces una cosa era el concepto de Dios y otra el concepto de Padre. Jesucristo les enseñó a llamar a Dios el Eterno. A Dios el Eterno le enseñó: llámenlo Padre, porque es mi Padre y es vuestro Padre, le dijo a los discípulos. Y él oraba al Padre. Y el Señor Jesús decía así: ustedes pues orarán así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, danos hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Es tan potente esta oración, la oración modelo, tan potente, tan poderosa, y dice cosas tan fuertes, una oración tan corta, y que lamentablemente muchas veces se repite de manera mecánica, de manera automática. Nunca diga el Padre Nuestro de manera mecánica o de manera automática, porque la palabra de Dios no es para ser expresada de manera automática. Y si no, pones un grabador que la repita. ¿Sabes qué? Si vos pensás que eso es orar, entonces pones un grabador que repite el Padre Nuestro 127 veces. Y el grabador lo va a hacer una vez y otra 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 vez, pero eso no es orar. Eso es otra cosa. Y dentro de todas las cosas importantes que dice esta oración, el Señor Jesús, una cosa fundamental: ustedes van a orar al Padre. Al Padre. No al Espíritu de no sé quién, no a este, no al Padre. Jesucristo oraba al Padre. Él enseñó a los discípulos, a los apóstoles, que oraran al Padre, no a Él. No le dijo: ustedes oren a mí, que yo soy el Hijo de Dios. Oren al Padre, porque Él oraba con la inspiración ¿de quién? Del Espíritu. Con la inspiración del Espíritu Santo, Jesucristo oraba siempre a su Padre. Esta es la oración del creyente. Por ahí tenés oraciones, viste, por todos lados. Oración a, no sé, a la Virgen de aquí, o a este de allá, o a San... En fin. No. Ustedes orarán al Padre.
para establecer una relación con el Padre en la inspiración del Espíritu. Ser espíritu de oración. En la inspiración del Espíritu, establecer una conexión, una comunión con el Padre, que no es lo mismo que repetir una oración 127 veces. No es lo mismo. Ustedes orarán así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ah, qué cosa. El nombre de Dios es santo y yo lo trato como santo. Estábamos hablando con el pastor Darío antes de comenzar el culto, hace media hora atrás o 40 minutos atrás, acerca de ese mandamiento olvidado. El mandamiento olvidado, ¿sabe cuál es? Hay varios mandamientos que se olvidan, pero hay uno que no existe, es como si no existiera. Y no es cosa menor cuando dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Dios no dará por inocente al que tomare su nombre en vano. Tomar el nombre de Dios para cualquier cosa y hablar y decir en nombre de Dios cualquier cosa, y cuando Dios no te dijo, o invocar, no invocar, para cualquier cosa. Cuando yo comencé a venir a la iglesia, era jovencito, y algunos hermanos mayores que yo, jóvenes también, me enseñaron a no tomar el nombre de Dios en vano, porque uno puede decir: ay, Dios mío, no, pará. Dios no, el nombre de Dios santo no es para ser usado como una exclamación, como una interjección. El nombre de Dios es un nombre santo. Cuando los escribas, aquellos que transponían el texto bíblico, escribían el nombre de Dios, usaban una pluma especial, ese nombre santo, en el hebreo, en 4 letras, 4 consonantes que no las pronunciaban, para no incurrir en este pecado de tomar el nombre de Dios en vano. Escuche, no tomarás el nombre de Dios en vano, no lo tomarás para cualquier cosa, no lo tomarás para argumentar, no lo tomarás para argumentar, no lo tomarás para pelear, no lo tomarás para prevalecer en una discusión o alguna cosa así. Costumbre que tiene, y mala costumbre que tienen algunos evangélicos. O están discutiendo por algo, cazan un versículo bíblico y toman el nombre de Dios. No, pará, no agarres el nombre de Dios para cualquier cosa, que a Dios no lo tenés en el bolsillo, no está en tu bolsillo. Que lo puedo sacar como si fuera, a ver qué tengo acá en el bolsillo. Bueno, entonces ya, acá tengo a Dios en el bolsillo. No es así. Entonces dice la oración: venga tu reino y sea hecha tu voluntad, así como es hecha en el cielo, así sea también en la tierra. Venga tu reino. Qué oración poderosa. Venga tu reino. La palabra basileia, el reino de Dios. ¿Quién es el rey de ese reino? Jesucristo es el rey de ese reino. ¿Dónde está el reino? Ya lo vamos a ver. Dice el Salmo 103: el Señor ha establecido su trono en los cielos y su reino domina sobre todo. El trono de Dios, ¿dónde está? Estuve escuchando una conferencia muy linda de hace unos años atrás de un científico mexicano que se llama Alcubierre. Alcubierre. Y les doy una cosa para que tengamos idea de lo que es el reino de Dios. Miremos el universo, lo que es. Dice: el universo es tan grande que aún viajando a la velocidad de la luz, para llegar a algún lado, a alguna estrella lejana, tardaríamos miles de millones de años. El universo es grande, pero Dios es más grande que el universo. Y el reino de Dios, dice, Dios puso su trono en los cielos, dice, esa visión profética, en los cielos de los cielos no te pueden contener. ¿Qué es el reino de Dios? Es un reino espiritual, pero que se establece. Es un reino espiritual el reino de Dios, pero que se establece en determinados lugares donde se hace la voluntad de Dios.
¿Cuál es la característica del reino de Dios? Muchas características tiene, pero la fundamental es que en ese lugar se hace la voluntad de Dios. Por eso la oración combina dos cosas. Venga tu reino y hágase tu voluntad. Que se haga en la tierra de la misma manera que en los cielos se hace la voluntad de Dios. Los cielos, el lugar de la morada de Dios, no es simplemente lo que nosotros podemos observar, ni siquiera con un telescopio. Es otra dimensión el lugar donde Dios está. Tal vez necesitaríamos otro tipo de visión para poder verlo. Tal vez necesitaríamos una visión espiritual para poder ver el reino de Dios, los cielos de Dios. ¿Cuántos han tenido visiones espirituales? Hace poco estaba hablando con hermanos que decían, no, yo he tenido una visión espiritual. ¿Cuántos testimonios de esto hay? Una cosa extraordinaria que no te la puedes imaginar. Eso es característico del reino de Dios o del reino de los cielos. De distintas maneras se nombra en la Biblia. ¿Y sabe qué? Cuando nosotros oramos a Dios, venga tu reino, estamos disponiendo nuestra voluntad y nuestro deseo para ser ciudadanos de ese reino. Venga tu reino. O podemos decir, yo quiero que venga tu reino, yo quiero que tu reino se establezca. Yo quiero que tú gobiernes. Estoy cansado de estos gobiernos. Quiero que tú gobiernes. Y Él lo puede hacer. Lo hace. El reino de Dios es divino. El reino de Dios tiene que ver con Él, tiene que ver con su voluntad, tiene que ver con su decisión, tiene que ver con su naturaleza. Cuando Dios lo llama a Abraham, el patriarca, para establecer un pueblo, una nación, esa nación es la que va a tomar y a entender lo que significa el reino de Dios. Y comienza liberando esa nación, sacándolo de otro reino, del reino de Egipto, un reino de esclavitud. Egipto representa en la Biblia un reinado de esclavitud. El reino de los cielos es un reinado de libertad y de luz. Egipto representa en la Biblia un reino de opresión. Representa una tiranía. La simbología de Egipto, como la simbología de Egipto, como la simbología de Babilonia, es la opresión, lo que te quita la libertad, lo que te mete en un lugar de tinieblas, lo que te hunde, lo que te confunde. Y el reino de Dios es lo que te da libertad y te levanta. Venga tu reino. El reino de Dios se revela y entramos al reino de Dios por revelación. ¿Quién lo revela? Jesucristo, no hay otro. Jesucristo lo revela. Jesucristo nos abre la puerta de entrada al reino de Dios. Dijo el Señor Jesucristo cuando estaba sanando y expulsando demonios, y le recriminaban que expulsara demonios de la gente, que liberara a la gente. Y el Señor dijo, pero si yo expulso demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha venido a ustedes. El reino de Dios no viene sin manifestación. Estaba hablando con un hermano de la congregación que tiene un llamado ministerial y me contaba, me recordaba de cuando él vivía en tremendas tinieblas, la confusión que tenía, hasta que el reino de Dios viene a él y se le hace la luz y ve las cosas y transforma la mente, porque cuando comenzás a vivir en el reino de Dios empezás a quitar, a desembarazarte, a quitarte ese peso, esa escoria que hay para poder vivir en libertad en el reino de Dios. Cada persona sanada, cada demonio expulsada, cada palabra que se decía, cada pecador que se convertía, era un avance del reino de Dios. Y el Señor Jesucristo, donde iba,
Ahí ponía de manifiesto el reino, porque donde está el rey, ahí está el reino. Donde está el rey, ahí está el reino. Donde reina Cristo, ahí está el reino. Cuando nosotros hacemos cosas y tenemos 2 emprendimientos o 3 emprendimientos, por ejemplo, tenemos un jardín maternal, una escuela, vamos a comenzar una escuela secundaria, ¿qué queremos? ¿Que sean simples cosas comunes? No, queremos que el reino de Dios esté ahí y se ponga de manifiesto ahí, y eso va a ser de una tremenda bendición para los niños, para los jóvenes. Que se establezca el reino de Dios en ese lugar. En Pentecostés el pueblo de Dios recibió el poder sobrenatural de Cristo para después salir y predicar acerca del reino de Dios. La salvación le llamamos nosotros, pero el reino implica más que la salvación. En el antiguo concepto que yo aprendí al principio en la iglesia, con esa revelación que había en aquellos tiempos, sos salvo. Sos salvo en Cristo, sí. Bien, cuando te mueras vas a ir a la presencia de Cristo. Amén, así es, sí Señor. Eso lo dice la palabra, yo lo creo. Pero hay cosas mucho más profundas. Así que eres salvo, así que eres un hijo de Dios, así que eres un discípulo de Cristo, eres ciudadano del reino, y donde estés vos se va a manifestar Cristo y se va a manifestar el reino de Dios. No cualquier cosita. Por eso que los hijos de Dios nos tenemos que apartar de un montón de cosas del mundo. Está claro, si no, no podemos vivir en el reino. El reino de Dios se instala en la persona. Comienza primero en la persona y después se pone de manifiesto en la sociedad. Me hablaba mi hermano que visitó una localidad en la provincia de Entre Ríos, una localidad donde uno puede palpar cómo se vive el reino de Dios allí. Interesante. Y yo soy pastor bautista y tengo que hablar de la ciudad de Puigari, allá en Entre Ríos. Cómo se palpa, cómo se manifiesta. ¿Por qué? Porque son todos creyentes ahí. Toda la población es creyente. 90%. Es difícil, es totalmente distinto. El reino de Dios viene de adentro hacia afuera. Los fariseos le preguntaron al Señor Jesucristo cuándo vendría el reino de Dios. ¿Qué se imaginaban ellos que era el reino de Dios? Y Jesús le responde: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni la gente podrá decir está aquí o está allá. Porque el reino de Dios está entre vosotros. Allí donde estaba el rey, Jesucristo andaba. Está el reino. El punto clave es decir, ahora yo quiero pertenecer a este reino. Que es una manera de decir, yo quiero que Jesucristo sea mi rey, sea mi Señor. Acepta a Jesucristo como tu Salvador personal. Si yo me quiero salvar, amén, acepto a Cristo como mi Salvador personal. Yo acepto a Cristo como mi Salvador personal. Soy salvo de la muerte, soy salvo de esto. No, aceptarlo también como Señor. No lo puedes aceptar como Salvador si no lo aceptás como Señor. Bueno, eso... En fin, hay que ver porque la vida es dura y es difícil y uno está acostumbrado bla, 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 bla. No. ¿Acaso te puede tener a Jesucristo como Salvador y no tenerlo como Señor? Es una contradicción esencial. Es una contradicción fundamental. Y muchas veces mucha gente ha creído en esta digresión. Yo soy salvo por Cristo, pero hago la vida que se me da la gana. No es tan así. No es así, mejor dicho. El reino de Dios comienza dentro de la persona cuando ésta recibe a Cristo y lo recibe como Señor y Salvador. Que no entendés, querido, no entendés. Claro, no entendés.
Pero la primera decisión es tomar a Cristo como Señor, como tu Rey y Señor. Entonces estás en el reino de Dios y vivís en el reino de Dios. Y Dios te da una sabiduría para poder ver las cosas e interpretarlas de acuerdo a la dimensión del reino de Dios. Dimensión del reino de Dios. Cuidado con someternos o adaptarnos a otro reino. Qué fácilmente nos adaptamos a otro reino, qué fácilmente nos adaptamos a costumbres que no tienen que ver, que no tienen nada que ver con la voluntad de Dios. Son costumbres, y porque yo era así, porque gran parte de la vida del reino de Dios, una parte fundamental, significa dejar atrás o dejar de lado, tirar por la borda, llámelo como quiera, las viejas costumbres y la vieja manera de pensar, la vieja manera de vivir que heredamos de nuestros padres y de nuestros abuelos y pirín, pin, pin. Así que no te quejes cuando por ahí te critican precisamente porque vos te sometés a las normas del reino de Dios. ¿Y qué le pasa a este? ¿Qué le pasa a este? ¿Qué le pasó a Panchita? No le pasó nada. Mejor dicho, lo que le pasó a Panchita es bueno porque ha aceptado a Cristo y ya no vive conforme a los rudimentos, como dice Pablo, a los rudimentos de cualquier otro reino del mundo. Acatamos por ahí ciertas cuestiones y normas del gobierno, por supuesto, las acatamos porque somos disciplinados, siempre y cuando no se opongan a las normas del reino. Cuando nosotros tenemos por encima las normas del reino de Dios, y esto no es sencillo, esto no sale de taquito, no sale así, no, hay que ponerse, y probablemente lo que te va a pasar cuando quieras vivir conforme a las normas, a las reglas del reino de Dios y a la voluntad de Dios, vas a tener problemas y vas a tener persecución y te van a presionar. Pero el reino de Dios es liberador y la gracia de Cristo es liberadora. Miren, la persecución romana en el tiempo de Nerón y eso, no fue por cuestiones religiosas. Cuando hablamos de la persecución de los primeros cristianos que hizo el imperio romano, no era por cuestiones religiosas. El imperio romano era muy extenso, había muchas civilizaciones dentro del imperio romano, muchos pueblos distintos, muchas religiones, una cantidad de religiones había. Por supuesto que estaba la religión propia de los romanos, pero cada uno de los pueblos o juzgados tenía su propia religión, y eso no era un problema para Roma. Nunca fue un problema para Roma. El problema fue cuando los cristianos empezaron a hablar del reino. Nosotros tenemos un rey, tenemos un reino. Y en ese reino, esto no está bien, esto no está bien y esto no está bien. ¿Qué pasaba en el imperio romano? Ahí viene la persecución. Ahí comenzó la persecución. No porque los cristianos tenían sus cultos, sino por lo que los cristianos decían, bueno, por ejemplo, no vamos a adorar al César. Está bien, el César es nuestro gobernante. Y bueno, en fin, estamos en el imperio romano. Él es nuestro gobernante, pero no lo vamos a adorar. Porque la palabra de Dios se dice que nosotros tenemos que adorar al Rey. Nuestro Rey es Jesucristo. Ahí viene la persecución. Y ahí viene la persecución. Sigue estando esa persecución. Hay dos reinos en acción en el mundo. No es que este es el único reino. Últimamente se está hablando mucho del poder, de un poder mundial, el nuevo orden mundial. Empezá a estudiar este tema, empezá a verlo, si es que no lo has visto. O the Big Reset, el reseteo del mundo, implica un gobierno mundial por encima de los gobiernos de las distintas naciones, que va a imponer o está imponiendo ciertas cosas, y la gran mayoría o prácticamente todas estas cosas están precisamente en contra del reino de Dios.
Pero los creyentes vivimos de acuerdo a un rey, de acuerdo a los dictados de un rey. Aceptamos, por supuesto, ciertas normas, ciertas leyes. Nos sometemos a la legislación de nuestra patria. Está muy claro. Siempre y cuando estas legislaciones no estén en contra de los principios del reino de Dios. Y lo digo esto y Urbi et Orbi, como dice un hermano, no digas Urbi et Orbi que pareces el Papa. Bueno, no quiero parecer, pero digo públicamente para que se desparrame por todos lados. Hay dos reinos en este mundo. Por eso el apóstol Pablo dice, porque nosotros no luchamos contra personas, sino contra gobernadores, contra poderes, contra potestades de las tinieblas, contra fuerzas espirituales del mal en las regiones celestes. Fuerzas espirituales del mal. ¿Qué son las fuerzas espirituales del mal? Lo que se opone a Dios, a la voluntad de Dios. Y lo que deliberadamente ataca a lo que es de Dios. Es tremendo el ataque que hay sobre la doctrina cristiana y los principios cristianos en todo el mundo, ya no en, en Oriente o en los países musulmanes. En nuestros países, lo que está pasando en Canadá, por ejemplo, mire lo que está pasando en Canadá. Es un espanto lo que es la persecución contra la Iglesia de Cristo. Canadá. Por eso hay tanto revuelo allí en Canadá. La gente se está levantando en contra de esta opresión. El reino de Dios, cuando decimos venga tu reino, el reino de Dios viene para destruir las obras del enemigo. Dice 1 Juan 3:8, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. A veces nosotros pensamos que las obras del diablo son una cosa, ¿cómo te puede decir?, demasiado evidente. No, a veces la obra del diablo es una cosa demasiado sutil. Y nos metemos en ese embrollo sin darnos cuenta. Si no tenemos discernimiento, nos metemos en ese embrollo, en ese enredo, en esa madeja, en esa telaraña del enemigo. Pero dice el apóstol Juan en su carta que Cristo vino para deshacer esas obras. Las obras del reino del mal y para establecer el reino de Dios. Qué cosa interesante. El reino de Dios viene a través de la oración también. Por eso dijo el Señor Jesucristo, no es un detalle menor. Ustedes orarán al Padre así: Padre nuestro que estás en santificado sea tu nombre. Lo segundo, venga tu reino. Señor, yo quiero que tu reino se establezca aquí. Pero no lo digo como una mera expresión de deseo. Yo me meto en ese asunto, me involucro en esa cuestión de tu reino. Acá me meto con patas y cabeza, como decimos, en esta cuestión de tu reino. Donde yo esté, ahí va a estar la presencia del reino de Dios y va a marcar la diferencia. Me va a costar eso. Por supuesto, te está costando. Yo sé que a muchos de ustedes les pasa esta cuestión. Venga tu reino. Y una expresión del reino es que se haga la voluntad del Padre, así como se hace en el cielo, se va a hacer la voluntad del Padre en la tierra, en medio nuestro va a ser yo voy a hacer la voluntad del Padre. Y voy a orar para que se haga la voluntad del Padre. Como dijo el Señor Jesucristo, hágase tu voluntad. Casi sus últimas palabras, casi las últimas palabras del Señor Jesucristo fueron que se haga la voluntad del Padre. Y Él vino a cumplir la voluntad del Padre. Conocía la voluntad del Padre. Una tarea importante de la iglesia, una tarea hacia adentro, es conocer la voluntad del Padre. Cuidado, no mezclarse, que no se te mezcle, que no se te meta cualquier reino.
ni en tu vida, ni en tu casa. Que no se meta cualquier reino en la iglesia. Hay algunas congregaciones en las que se le ha metido alguna cosa que no tiene que ver con el reino de Dios y han desaparecido. Han desaparecido. Lo único que queda es el esqueleto de su edificio, dedicado ahora a cualquier otra cosa, cuando antes era dedicado a la gloria de Dios. Hay que recorrer algunos países para ver templos vacíos, abandonados y que se han transformado en otra cosa. Pero cuando el reino de Dios se establece, ocurre lo contrario. ¿No pasó así con el gran avivamiento en los años 80 en la Argentina? Cuando cines que estaban abandonados, salas de cines que estaban abandonadas, ya nadie iba, comenzaban a llenarse con la gloria de Dios y la gente en masa y todos esos cines llenos, la cantidad de cines en la República Argentina que se transformaron en templos o en lugares de adoración a Dios, porque el reino de Dios se establece. Y cuando el reino de Dios se establece, prevalece. Cuando el reino de Dios se establece, prevalece. Ahora tiene que establecerse en nosotros primero y se va a poner de manifiesto en todos lados. Este es un tiempo de establecimiento del reino de Dios. Y se establece primero por la gracia de Cristo y por la obra del Espíritu Santo. Se establece primero aquí, en nuestro cerebro, en nuestro interior, en nuestro corazón, y se hace vivo, se hace fuerte, se hace carne, se hace una cuestión fundamental. Entonces ha venido el reino de Dios. Dale un aplauso al Señor. A veces, mis queridos, mucha gente, aún creyentes, están medio decepcionados con el gobierno y quisieran que el gobierno cambiara, que vinieran, que las cosas mejoraran a partir de la estructura de gobierno. Es una cosa bastante lógica por un lado, pero ¿sabes qué? Querido, hay que establecer el reino de Cristo en la tierra. Establecelo donde vos estás. Establecelo donde vos trabajás, establecelo donde vos estudiás, establece el reino de Dios ahí. No trances con el enemigo, no hagas acuerdo con el enemigo. No te amoldes, no te amoldes. Como dice el apóstol Pablo, no se amolden a los rudimentos del mundo, transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento, la renovación del entendimiento. Eso es característico del reino de Dios. Antes yo pensaba así, pero ahora pienso de otra manera, porque soy ciudadano del reino de Dios, bendito sea el Señor. Quiero dejar esta palabra en este tiempo y esta oración tan fuerte del Señor Jesucristo que nos enseñó a orar al Padre. Padre, venga tu reino, venga tu reino, venga tu reino, y que tu voluntad sea hecha aquí, entre nosotros, de la misma manera que se hace tu voluntad allá en los cielos. Amén, que así sea. Los saludo con la bendición del Señor. Muchas gracias.